Hola amigos. Les voy a contar algo que me pasó hace unos 6 años, cuando todavía estaba en la universidad. Yo estudiaba en una capital que quedaba a 12 horas de mi pueblo natal, un lugar pequeño y montañoso, perdido entre curvas que solo conocíamos quienes nacimos ahí. Por economía y necesidad, siempre viajaba en buses nocturnos de segunda clase. Eran viejos, olían a diésel y a café recalentado, y solían parar en cada gasolinera de media tabla, pero eran mi única conexión con casa. El viaje que recuerdo fue en diciembre. Había terminado los exámenes finales y solo quería llegar a mi cama. El bus salió puntual a las 8 de la noche. Era un modelo de los 80, verde oscuro por fuera, con cortinas de terciopelo que no bloqueaban nada de luz y asientos que se reclinaban hasta la rodilla del pasajero de atrás. Yo tenía el asiento 14, justo al lado de la ventana. Me puse mis audífonos, preparé mi mochila como almohada improvisada y me dispuse a simular que dormía. El bus se llenó a medias. Había familias con niños, unos cuantos comerciantes y varios estudiantes como yo. Lo noté cuando ya estábamos saliendo de la ciudad, justo cuando el asfalto se hizo más oscuro y empezaron los terrenos baldíos. El hombre que se sentó justo en el asiento 13, pegado al pasillo, en la fila de atrás. No recuerdo haberlo visto abordar, lo cual es extraño porque yo reviso a todos los que suben, por instinto o por costumbre de inseguridad urbana. Simplemente, de repente, estaba ahí. Era un tipo de unos 40 y tantos, con una chaqueta de cuero desgastada que parecía demasiado caliente para la temperatura del autobús. Tenía el cabello grasiento, peinado hacia atrás, y una barba de 3 días muy desordenada. Lo que me llamó la atención fue su inmovilidad. Estaba mirando hacia el frente, sin hacer absolutamente nada. No sacó un libro, no revisó el celular, que dudo que tuviera, ni siquiera se reclinó para intentar descansar. Solo miraba el respaldo de mi asiento. Al principio, pensé que estaba cansado. La gente hace cosas raras cuando está exhausta. Pero una hora más tarde, cuando ya estábamos en la carretera abierta y el silencio se había apoderado del vehículo, solo roto por el zumbido del motor y algún ronquido, sentí que la incomodidad crecía. No era una mirada, era una presencia física demasiado densa justo detrás de mi nuca. Intenté moverme, ajustar mi posición, mirar por la ventana para ver si la luz de algún poste lo distraía, pero no. El aire se sentía más frío en esa zona. Llegamos a la primera parada obligatoria, que era un restaurante de carretera famoso por sus tamales, alrededor de la medianoche. Todos nos bajamos para estirar las piernas. Yo aproveché para ir al baño. Cuando regresé, lo encontré. El hombre del asiento 13 estaba recargado contra el bus, fumando un cigarrillo, mirando directamente hacia la puerta del baño por donde yo salía. Nuestros ojos se cruzaron. Él no sonrió, ni asintió. Solo me observó con una intensidad desalmada. Me apresuré a comprar una Coca-Cola y volví a subir. Mientras caminaba por el pasillo, él me siguió, y en lugar de volver a su asiento detrás de mí, se detuvo justo a mi lado, mirando hacia la ventana. Esto era raro, porque ese asiento, el 15, estaba vacío. Se quedó ahí parado, sin decir nada, solo observando la oscuridad pasar. Era intimidante. Sentí que debía decir algo, pero no quería romper la tensión. Finalmente, habló. Su voz era áspera, como si no la hubiera usado en mucho tiempo, o como si estuviera raspando algo en su garganta. Muchacho, vas lejos, ¿verdad? Veo que no traes mucha prisa. Yo intenté sonar casual, quitándome uno de los audífonos. Sí, voy hasta Pátzaro. Mi pueblo. Es casi la última parada. Él asintió lentamente. Pátzaro. Lo conozco bien. Las casas viejas y la iglesia que parece que se va a caer en el primer temblor. Mucha neblina por la mañana. Muy frío. Me sorprendió que conociera el pueblo tan bien, porque Pátzaro no era un destino turístico. Era solo un punto final en la ruta de un bus maltratado. Ah, ¿usted es de por ahí también?, pregunté, intentando establecer una conexión normal para disipar la rareza.
Él soltó una risita seca, que no llegó a ser una sonrisa. No. Yo no soy de ahí. Pero uno conoce los caminos. Uno conoce a la gente. Se quedó en silencio, y por un momento pensé que iba a volver a su asiento. Pero no lo hizo. Se inclinó un poco hacia mí, y el olor a tabaco rancio y a sudor frío me invadió. Dime, ¿por qué ir a Pátzaro en diciembre, a ver a la familia? Supongo, ¿qué hacen tus padres, Mateo? Me congelé. Mateo. No le había dicho mi nombre. En mi boleto, solo figuraba mi apellido y la inicial de mi nombre, o a veces el nombre completo, pero como lo sabía con tanta familiaridad. Él notó mi sorpresa y su boca se curvó en algo parecido a la satisfacción. Oh, no te asustes. Tu mochila. Dice, M. López, Historia Universal. No es difícil adivinar. Mintió. La etiqueta de mi mochila estaba desvanecida y volteada hacia la pared del bus. No se podía leer desde donde él estaba parado, y mucho menos en la penumbra de la luz de cortesía. El miedo se volvió una bola de plomo en mi estómago. Él no había leído mi mochila. Él me había estado observando lo suficiente en el terminal de salida, o quizás durante todo el trayecto, hasta que consiguió mi nombre de alguna forma. Yo me encogí, fingiendo que tenía que revisar algo en mi celular. Disculpe, voy a intentar dormir un rato. El viaje es largo, dije, poniéndome los audífonos otra vez, pero sin música, solo ruido blanco. Él me dio una última mirada larga, esa mirada que sentía que atravesaba mi cráneo. Claro, muchacho. Tienes razón. La noche es para descansar. Y mañana te espera tu casa. O algo parecido. Regresó a su asiento, el 13, justo detrás de mí. Cerré los ojos, pero ya no podía dormir. Estaba hipervigilante, escuchando cada pequeño ruido. Escuché cómo se acomodaba, pero luego todo fue silencio. Un silencio demasiado quieto. Podía sentir su respiración en el respaldo. Pasaron unas 3 horas de tortura silenciosa. El bus tomó la última carretera de montaña, la de las curvas cerradas, y el chofer iba más lento. En un momento, el bus pegó un brinco por un bache y me desperté sobresaltado. Revisé la hora, 3:45 de la mañana. Faltaba una hora para Pátzaro. Cuando abrí los ojos, lo vi. Esta es la parte que todavía me pone la piel de gallina. El hombre del asiento 13 no estaba sentado. Estaba de pie en el pasillo, a unos 2 metros de mi asiento, y me estaba mirando. La única luz venía de un faro ocasional que iluminaba el interior del bus por un segundo, lo suficiente para ver su silueta parada, completamente estática. Parecía una estatua oscura. Él no se había levantado para ir al baño. Se había levantado solo para observarme dormir. O para ver si yo estaba fingiendo dormir. Cuando notó que yo estaba despierto, no se movió inmediatamente. Me sostuvo la mirada en la oscuridad durante lo que pareció una eternidad. No había malicia evidente en su rostro, solo una curiosidad profunda, predatoria, como si estuviera estudiando un insecto raro en un frasco. Finalmente, muy lentamente, con una parsimonia que me erizó los vellos de los brazos, dio media vuelta y regresó a su asiento. Nunca sabré qué hubiera pasado si yo no me hubiera despertado en ese momento. Pero la imagen de su silueta inmóvil, observándome en la oscuridad, se grabó en mi memoria. El resto del viaje fue un infierno psicológico. Me pegué a la ventana, intentando parecer dormido, pero mi corazón no dejaba de latir a 1000 por hora. Cada vez que el bus frenaba o aceleraba, yo me preparaba para que él se levantara de nuevo. Llegamos a Pátzaro a las 4:55 de la mañana. La terminal era un cuartucho frío y vacío. Solo el chofer, un ayudante y nosotros. Mi plan original era esperar ahí hasta las 6 de la mañana, cuando mi tío pasaría a recogerme en su camioneta. Pero al bajarme del bus, el aire helado de la madrugada me golpeó el rostro y el terror que sentía me gritó que no me quedara quieto. El hombre del asiento 13 se bajó justo detrás de mí. Esto fue mi primera señal de alerta.
Él había dicho que Pátzaro no era su destino. De hecho, había varios pueblos más pequeños después, en la ruta. Me dijo que conocía los caminos, no que se iba a bajar en el último pueblo de la ruta. Se paró junto a la puerta de la terminal, encendiendo otro cigarrillo. Yo caminé hasta el único banco de metal que había, fingiendo revisar mi teléfono, buscando excusas para no mirarlo. Mateo, dijo de repente. No estaba preguntando. Estaba confirmando. Sí, respondí, sin levantar la vista. Parece que tu transporte se demoró. El frío aquí cala los huesos. Es mejor caminar. Tu casa no está lejos, ¿verdad? Por la calle de los Ciruelos, la que tiene la barda de piedra que parece que está cayéndose a pedazos. Es un atajo para llegar rápido al centro. En ese momento, la sangre se me fue a los pies. La barda de piedra. El camino de los Ciruelos. Esa era una ruta que solo usaban los locales más viejos, y era la que yo, de niño, usaba para cortar camino. Estaba cerca de mi casa familiar, sí, pero no era la ruta obvia. Era la ruta secreta. Él no solo sabía mi nombre. No solo sabía mi pueblo. Sabía dónde vivía. Y lo peor, no lo dijo con una sonrisa o como un comentario casual, lo dijo con un tono de voz monótono, como si estuviera leyendo una nota mental, una nota que había escrito él mismo después de haberme investigado. Ya no esperé a mi tío. Mi instinto de supervivencia gritó más fuerte que la prudencia. Me levanté, fingí que iba a comprar algo en la pequeña tienda que aún estaba cerrada y empecé a caminar rápidamente hacia el pueblo, que estaba a unos 10 minutos a pie. Voy a estirar las piernas. Regreso pronto, grité, sin voltear. No obtuve respuesta, pero escuché el raspido de la suela de su zapato contra el concreto. Él venía detrás de mí. Empecé a caminar más rápido, casi corriendo. Pátzaro a las 5 de la mañana es un laberinto de piedra y niebla. Las calles estrechas estaban envueltas en una capa gruesa de rocío, y la neblina hacía que todo pareciera irreal. Yo conocía cada grieta, cada esquina, pero con el detrás, todo se sentía desconocido y amenazante. Al llegar a la primera esquina, giré bruscamente. Pude escuchar el jadeo del hombre justo detrás de mí. No estaba corriendo, estaba siguiendo mi ritmo, como si estuviera jugando con la distancia. Tenía que llegar a la calle principal, donde al menos había una luz de vapor de sodio. Me di cuenta de que mi plan de caminar había sido estúpido, ahora él no tenía que esperar, me estaba persiguiendo en la oscuridad. Doblé en una calle lateral conocida, la que pasaba por la panadería, y fue ahí donde tomé la decisión que me salvó. En lugar de seguir la ruta obvia hacia mi casa, que él ya conocía, me metí en un callejón estrecho que era puro lodo y basura, que desembocaba en la parte trasera del mercado. Era sucio, pero era impredecible. El hombre no esperaba eso. Escuché su maldición, un ruido sordo, justo cuando él giró y se encontró con el lodo. Eso me dio unos preciosos segundos de ventaja. Corrí como nunca, saltando sobre charcos y bolsas de basura, mis pulmones ardiendo por el frío. Salí del callejón detrás de la plaza principal y corrí directamente hacia donde estaba mi casa. Me faltaban 2 cuadras. Mientras cruzaba la plaza, logré ver, a través de la neblina, una silueta que salía del callejón del lodo. Era él, más lento ahora, limpiándose el pantalón, pero aún con los ojos fijos en mi dirección. Justo en ese momento, como si el universo hubiera decidido darme una pausa, vi las luces de una camioneta vieja doblando la esquina. Era la camioneta de mi tío. Nunca en mi vida me había sentido tan aliviado al ver ese vehículo oxidado. Corrí directo hacia la camioneta, abrí la puerta sin esperar a que mi tío se detuviera por completo, y me lancé al asiento del copiloto, cerrando la puerta de golpe. «Arranca, tío, rápido», grité, intentando recuperar el aliento. Mi tío, un hombre de pocas palabras, me miró extrañado. «¿Qué te pasa? ¿Viste un fantasma?» «No, no, solo arranca», supliqué. Él, viendo la expresión de pánico absoluto en mi rostro, obedeció, pisando el acelerador y sacándonos de la plaza.
Me atreví a mirar por el espejo retrovisor mientras nos alejábamos. Ahí estaba. El hombre de la 113. Había caminado hasta la esquina de la plaza y se había detenido. No nos persiguió más. No levantó la mano para saludarnos o amenazarnos. Simplemente se quedó parado, en medio de la niebla, con las manos metidas en los bolsillos, observando cómo la camioneta se alejaba. Era como si hubiera terminado su juego. Como si su objetivo no hubiera sido atraparme o hacerme daño en ese instante, sino establecer contacto, sembrar el terror y demostrar que sabía exactamente dónde encontrarme. Nunca más volví a tomar ese bus nocturno para ir a casa. Le conté la historia a mi tío, quien me hizo prometer que le avisaría con 2 días de anticipación y que no viajaría solo de noche. Nunca supimos quién era ese hombre, ni por qué se bajó en Pátzaro con el único fin aparente de seguirme. Lo único que sé es que la intensidad de su conocimiento sobre mí, mi pueblo y mi casa, fue la cosa más aterradora que experimenté en ese viaje. Desde ese día, cada vez que veo una figura solitaria en la distancia, o alguien me mira fijamente, recuerdo al pasajero silencioso y rezo para que sea la última vez que lo haga. O, mejor dicho, ruego que nunca más nos volvamos a encontrar.